Muchas gracias, doctor Valdovinos. El tema con el que voy a platicar es cirugía durante la pandemia. Trataré de ser breve. La cirugía durante la pandemia sabemos que continúa siendo un componente esencial de los sistemas de salud. Sin embargo, es imperativo en este tiempo adaptar la atención quirúrgica a nuestra nueva realidad. De inicio hubo una suspensión de la cirugía electiva, que ha sido de alguna manera controversial, pero trataremos de explicar por qué fue la decisión correcta. Y tenemos que tener en cuenta que debemos concentrarnos en reducir los riesgos en pacientes y profesionales de la salud. El Centro de Investigación en Cirugía Global del Hospital Español de Veracruz es una iniciativa apoyada desde el punto de vista académico y financiero por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Global de Reino Unido a través de las universidades de Birmingham y Edimburgo, con los cuales nosotros llevamos trabajando ya más de 6 años en lo que se conocía como Global Search. Y una de las grandes virtudes de este network de cirujanos fue reconvertirse rápidamente durante la pandemia en COVID Search, que es la iniciativa con la cual estamos juntando información, utilizando el network que ya existía para poder entender qué es lo que está pasando. Uno de los estudios que publicamos primero al inicio de la pandemia fue este estudio de modelación en el cual encontramos a través de una predicción estadística que se iban a cancelar 28.4 millones de cirugías a nivel mundial debido a la decisión de los gobiernos de hacer una moratoria en lo que era la cirugía electiva para poder dar cabida a la respuesta pandémica. Esto rápidamente ha sido rebasado. Esta modelación fue tomada en base a 12 semanas y actualmente consideramos que ha pasado, por así decir, de moda, ya que debido a que nuestras nuevas predicciones, tomando en cuenta que la pandemia se ha prolongado, hacen que este número sea 3 o 4 veces superior y en breve estaremos publicando nuestros datos. Las modelaciones para México consideraban que casi 200,000 cirugías habían sido suspendidas en el país, lo cual haría que se tomara 44 meses poder cubrir este retraso en los procedimientos si se ampliara la capacidad quirúrgica de los hospitales, pero como hemos visto, la pandemia va a estar con nosotros por más tiempo y es de entenderse que esto va a ser más importante de lo que habíamos incluso previsto inicialmente. El segundo estudio que publicamos fue un estudio publicado en Lancet, en el cual demostramos que en pacientes infectados por SARS-CoV-2, el riesgo de mortalidad postoperatoria era muy importante, 24% de mortalidad a 30 días y 51% de complicaciones pulmonares. Aquellos pacientes que desarrollaban complicaciones pulmonares, su mortalidad a 30 días ascendía hasta el 38%. Evidentemente, esto es un riesgo que no se puede correr, no es un riesgo bajo, y tenía que tomarse la decisión que fue la correcta de suspender la cirugía electiva hasta que pudiéramos entender qué es lo que estaba pasando. Gracias a la gran información que se obtuvo y a la difusión que causó y el interés que causó la publicación, actualmente tenemos ya más de 1,000 hospitales trabajando en conjunto con nosotros en 86 países para tener una base de datos que incorpora ya 35,000 pacientes que nos va a permitir entender mucho mejor la situación que se está viviendo en el mundo. Como ustedes se han dado cuenta, la información ha fluido de manera muy rápida e ha ido cambiando también de forma muy dinámica. De manera inicial, el Comité Intercolegial de Colegios de Cirugía en Inglaterra había recomendado que la laparoscopía no fuera utilizada y semanas después modificó un poco esta recomendación diciendo que podía ser utilizada, aunque tenía algunos riesgos, pero en pacientes muy seleccionados. El Colegio Americano de Cirujanos recomienda reiniciar la cirugía una vez que hay una reducción sostenida en el número de casos y que se cuenta de alguna manera con los recursos necesarios para no comprometer la seguridad de los pacientes y del personal, y siempre y cuando se haga una priorización de los procedimientos que se van a llevar a cabo. La CDC ha recomendado el uso de equipo de protección personal que se adecue a cada procedimiento y a cada paciente. Nosotros, como parte del protocolo en el Hospital Español de Veracruz, hemos empezado a utilizar equipo de protección personal de manera diferenciada. Aquí tenemos algunos de las fotos de las cirugías realizadas hace un par de semanas en nuestra institución. Hemos adquirido evacuadores de humo quirúrgico para disminuir el riesgo de aerosoles que se generan por el uso de equipos de electrocirugía. Hemos cambiado también el tipo de trócares que utilizamos a trócares de fijación avanzada para disminuir así también las fugas de CO2 a través de los orificios de entrada y para evitar de alguna manera que pueda uno quitar sin querer por un accidente
el trocar y que esto haga que haya una fuga de aerosoles de la cavidad abdominal. Cambiamos nuestros quirófanos para que fueran todos con presión negativa y filtros HEPA. Y bueno, como parte, insisto, del grupo hemos echado a andar lo que se conoce como cirugía de alto valor en la etapa pospandémica, que entendemos estará con nosotros durante mucho tiempo. Nuestro segundo estudio, que estamos a punto de publicarlo, es el COVID Surge Cancer, y en este se demostró que los pacientes operados en hospitales fríos, hospitales que no tenían COVID, tenían un menor riesgo de complicaciones y menor riesgo de muerte que aquellos que se operaban en hospitales que sí tenían pacientes con COVID, lo que se consideraban como unidades frías o calientes, pero lo que entendemos es que esto no va a poder ser algo de alguna manera tan determinante. Es muy difícil que los hospitales se consideren libres de COVID y lo que tenemos probablemente es que migrar a un modelo como este, que son hospitales en los que tengan unidades especializadas dentro de la organización libres de COVID, y conforme avance la pandemia hablaremos de hospitales libres de COVID que vean de alguna manera unidades especializadas con COVID. Nosotros, gracias a la infraestructura y el diseño pabellonal del Hospital Español de Veracruz, que fue fundado en 1908, con esta estructura, insisto, pabellonal, tenemos dos hospitales completamente independientes, un hospital COVID con su terapia intensiva, sus quirófanos, sus habitaciones y su personal dedicado a atender pacientes COVID, y un hospital completamente separado con las mismas instalaciones, quirófanos, unidades críticas, personal, ventilación, circulaciones independientes al otro. Sin embargo, no todos los hospitales pueden trabajar así. Por ende, lo que nosotros estamos proponiendo es precisamente este concepto de cirugía de alto valor. Y la cirugía de alto valor tiene que ser cirugía en la cual se tome en cuenta el beneficio del paciente, el costo de la cirugía, la seguridad del procedimiento y el volumen y capacidad de los hospitales para poder considerar que son cirugías prioritarias. El protocolo del Hospital Español de Veracruz decidió cancelar o reducir de manera significativa la cirugía electiva, ya que los pacientes de la pandemia tomaron prioridad de manera inicial. Todos los pacientes que llegaban al hospital con molestias abdominales eran sometidos a una tomografía de tórax y se generaron nuevos consentimientos informados. Se recomendó utilizar estomas en lugar de anastomosis para reducir el riesgo de regresar al paciente a quirófano. Se recomendó manejo no quirúrgico siempre que fuera posible. Cirugía laparoscópica, de alguna forma tratar de evitarla por la formación de aerosoles, pero esto ha ido cambiando debido a los nuevos equipos que hemos ido adquiriendo, y elegir la cirugía con menor tiempo quirúrgico y mayor seguridad. La evaluación de los pacientes se cambió hacia telemedicina y se hacía una evaluación muy exhaustiva para saber si el paciente tenía riesgo o no de COVID en el preoperatorio, incluso sugiriendo hasta aislamiento preoperatorio 2 semanas antes de la cirugía. Y nosotros, cuando decidimos reiniciar la cirugía, ya la reiniciamos, y fue una vez que estabilizamos nuestro volumen de casos en el hospital y que de alguna manera sabíamos que el reinicio de actividades no interferiría con la respuesta pandémica y que teníamos la suficiente capacidad en la organización para poder atender este tipo de pacientes de manera al unísono. Lo que hacemos es confirmar el estatus COVID del paciente con una PCR preoperatoria, con una tomografía de tórax también preoperatoria, y ante la sospecha o duda se recomienda el uso de equipo de protección personal completo. Asimismo, tenemos un protocolo para asegurar el estatus COVID del personal, haciendo hisopados constantes para disminuir el riesgo de transmisión de la infección a nuestros pacientes internados. Apuntos a recordar para terminar muy brevemente, bueno, pues la mortalidad de los pacientes quirúrgicos infectados por COVID es alta, las complicaciones pulmonares son altas, la cirugía electiva puede tener un riesgo sustancial diferente al que había en la época prepandémica. Por ejemplo, un hombre mayor de 70 años que va a ser sometido a cirugía electiva hay que tomarlo con mucho cuidado, debido a que si no es una cirugía esencial, es probable que valga la pena retrasarla. Todo el riesgo ha sido aumentado en comparación con la época pre-COVID y tenemos que adecuar nuestros protocolos. Esto ha sido gracias a la labor de un grupo muy importante de cirujanos alrededor del mundo. No exagero cuando les digo que somos cientos de personas trabajando en equipo y que la colaboración es parte precisamente de poder hacer las cosas mejor. En breve vamos a hacer un nuevo estudio para poder entender cuál es la
evolución de los pacientes infectados con COVID de manera prospectiva, pero también aquellos que ya superaron la infección por COVID y que tienen que ser sometidos a cirugía. Espero que haya sido de interés la plática y quedo con mucho gusto para cualquier pregunta.